El tribunal estaba silencioso, excepto por el murmullo bajo de la audiencia que se preparaba para el inicio de un juicio que, aunque parecía común en su forma, cargaba consigo una complejidad emocional y familiar mucho más profunda. Valeria, con las manos entrelazadas y el rostro pálido, esperaba que el juez tomara su lugar. Su mente estaba llena de recuerdos de la casa de su abuela, el lugar que había sido su refugio durante tantos años. Pero ahora ese refugio se veía amenazado por la disputa con su prima Leticia, que siempre había considerado la casa como un derecho propio. La sala estaba llena de tensión. Frente a ella, en el banco contrario, Leticia se mantenía con los brazos cruzados, mirando a Valeria con una mezcla de desprecio y resentimiento. Sabía que la batalla por la casa de la abuela Ana no iba a ser sencilla, pero la idea de perder la propiedad le llenaba de rabia. Para ella, la casa representaba mucho más que un legado, representaba la última oportunidad de sentirse conectada con la familia, de recuperar algo que sentía que había perdido. Valeria respiró hondo, recordando la calidez de la casa, el jardín lleno de flores que su abuela cuidaba con esmero y las tardes en la cocina, compartiendo historias sobre la historia familiar, sobre el pasado. Esos recuerdos eran los que la mantenían firme en su lucha por la casa. Pero no solo luchaba por una propiedad, sino por el amor de una mujer que había sido su madre en todos los aspectos importantes de su vida. El juez, un hombre mayor con experiencia en asuntos de herencias y disputas familiares, entró en la sala y solicitó que se sentaran. La audiencia se quedó en silencio, y Valeria pudo sentir el peso de los ojos de todos sobre ella. Era el momento de hablar, de hacer escuchar su versión de la historia. La abogada de Valeria, una mujer de postura segura y voz firme, comenzó a presentar el caso. Explicó cómo Valeria había sido la que había estado con la abuela durante su infancia, cómo había sido criada por ella después de la separación de sus padres. Para Valeria, la casa no era solo una propiedad, era el último vestigio de una vida que había compartido con la mujer que la había criado con tanto amor. El abogado de Leticia, por su parte, argumentó que Leticia había sido la persona que había estado al lado de la abuela en sus últimos años de vida, cuando la salud de Ana ya no le permitía cuidar de la casa como lo había hecho antes. Según la versión de Leticia, ella había sido quien había gestionado las necesidades de la abuela y había estado más cerca de ella en sus últimos días. En su mente, la casa le pertenecía por derecho. Honorable juez, dijo la abogada de Valeria, mirando fijamente al tribunal. La casa de la abuela Ana es más que un inmueble. Es un hogar lleno de recuerdos, de momentos vividos que no pueden ser simplemente reemplazados por un título de propiedad. Valeria fue quien creció allí, quien compartió cada rincón con la abuela, y quien la cuidó cuando más lo necesitaba. Esta casa es parte de su alma, y es su derecho vivir allí, como testamento de la relación profunda que ambas compartieron. Leticia, desde su banco, no pudo evitar soltar una risa sarcástica. ¿Derecho? ¿Qué derecho tiene ella? No fue más que una niña consentida que se aprovechó de la bondad de la abuela. Yo estuve con ella hasta el final. Yo fui quien la cuidó y la acompañó hasta su último aliento. Esta casa tiene que ser mía, dijo con voz firme, mientras miraba a Valeria con desprecio. Valeria sintió la presión de las palabras de Leticia, pero se mantuvo tranquila. Sabía que todo esto era mucho más que una disputa por un bien material. Era una pelea por la memoria, por los recuerdos que la conectaban con su abuela, por el lugar que la había formado como persona. El juez levantó la mano y pidió silencio. Este es un caso complicado, con emociones profundas en juego. Ambas partes tienen argumentos válidos, pero mi tarea es decidir lo que la ley dictamina, dijo, mirando a ambas mujeres. Valeria se sintió vacía. Sabía que la batalla apenas comenzaba. Había una parte de ella que temía perderlo todo, la casa, la conexión con su abuela, los recuerdos que tanto atesoraba. Sin embargo, también sabía que debía luchar. No solo por la casa, sino por lo que esa casa representaba en su vida. El ambiente en el tribunal se volvió aún más tenso cuando Valeria tuvo que testificar. El juicio continuaba y las palabras de Leticia seguían resonando en su mente, llenándola de inseguridades. La sala estaba cargada de la energía de una batalla legal, pero también de una lucha emocional que Valeria no podía ignorar. La abogada de Valeria, consciente de lo delicado del caso, comenzó a presentar testigos que corroboraban su versión. El primero fue un antiguo vecino de la abuela Ana, un hombre mayor que había conocido a la familia durante años. Valeria siempre estuvo ahí, dijo el hombre, mirando a Valeria con un brillo de comprensión en los ojos. Recuerdo verla jugar en el jardín,
siempre acompañada de su abuela. Ella fue su compañera, su amiga, su hija. Las palabras del testigo fueron un bálsamo para el corazón de Valeria. Escuchar que la relación que había tenido con su abuela no solo era validada por ella misma, sino también por quienes los conocían, le dio fuerzas para continuar. Sin embargo, el rostro de Leticia, impávido e indiferente, no dejaba de mirarla. Sabía que Leticia estaba dispuesta a pelear con todo, incluso con armas que no dudaba en utilizar. Cuando fue el turno de Leticia para presentar su caso, su abogada no tardó en llamar a su primer testigo, una enfermera que había trabajado en el hospital donde la abuela Ana pasó sus últimos días. La enfermera detalló cómo Leticia había sido la encargada de gestionar la salud de la abuela en sus últimos meses. Ella fue la persona más cercana a la señora Ana en esos momentos, explicó la enfermera. Se encargó de su cuidado, de sus medicamentos, de sus necesidades diarias. Las palabras de la enfermera causaron un gran impacto en la sala. Valeria podía sentir cómo la imagen que había construido de su abuela comenzaba a desmoronarse en el juicio. Leticia parecía tener el control de la situación, y aunque Valeria trató de mantener su compostura, no pudo evitar sentir una creciente angustia. ¿Realmente había sido tan ausente en los últimos años? ¿Había perdido la oportunidad de cuidar a su abuela? Leticia, viéndola vacilar, no perdió la oportunidad de lanzar una nueva acusación. Valeria no estuvo ahí para mi abuela cuando más lo necesitaba, dijo con un tono desafiante. Yo fui la que estuvo a su lado hasta el último día. Ella no se merece la casa, no lo merece. Esas palabras, dichas con tanta dureza, golpearon a Valeria en lo más profundo. Sin embargo, algo dentro de ella se encendió, como si la justicia que tanto deseaba tuviera que ser defendida con todas sus fuerzas. La casa de su abuela no era solo un bien material, sino el símbolo de su amor, de su vida compartida. Valeria sabía que debía demostrar que su relación con la abuela Ana no había terminado en su último suspiro. La conexión que habían compartido era más poderosa que cualquier argumento legal. Cuando el juez pidió que se hiciera una pausa, Valeria salió de la sala para tomar un respiro. Afuera, el aire fresco la envolvió, pero no pudo evitar que su mente regresara a los recuerdos que había compartido con su abuela. Recordó las tardes juntas, las conversaciones en la cocina, el aroma de los guisos que Ana preparaba con tanto amor. La abuela le había enseñado a valorar los pequeños momentos, a encontrar la belleza en lo cotidiano, y, por encima de todo, a luchar por lo que era suyo. Valeria, la voz de su abogada la sacó de su trance. Sé que esto es difícil, pero recuerda lo que estás defendiendo. No solo es una casa, es tu historia, tu legado. Debes seguir luchando por ella, por lo que esa casa representa para ti y para tu abuela. Con esas palabras, Valeria se sintió fortalecida. No podía dejar que la guerra de acusaciones la desbordara. La casa no era solo un lugar, sino un pedazo de su vida, un testamento del amor incondicional de su abuela. Decidida a continuar la batalla, regresó al tribunal con la firme convicción de que la justicia debía prevalecer. El aire en la sala de audiencias se había vuelto denso. Los murmullos de los asistentes y los ruidos de los papeles siendo movidos por los abogados aumentaban la tensión. Valeria estaba sentada con las manos entrelazadas, su mente llena de recuerdos de su abuela Ana y la incertidumbre del futuro. El juicio había tomado un giro inesperado, y la lucha por la casa de la abuela estaba alcanzando su punto culminante. El juez, un hombre de mirada severa pero justa, observaba a las partes involucradas, esperando que cada testigo aportara algo significativo al caso. Valeria sentía el peso de la mirada del juez sobre ella, como si todo el tribunal esperara que ella presentara algo irrefutable. Algo que pudiera definir su derecho sobre la casa. Era el turno de su abogada, quien se levantó y comenzó a hablar con voz firme. Honorables miembros del tribunal, he aquí lo que la parte contraria no ha querido que se sepa. No se trata únicamente de quien estuvo más cerca de la abuela Ana en sus últimos días, sino de los años de sacrificio, de amor incondicional que Valeria dedicó a su abuela cuando más lo necesitaba. Valeria no pudo evitar sentirse un poco más ligera. Sabía que la abogada de Leticia había intentado manipular la imagen de su relación con su abuela, pero ahora su propia abogada estaba dejando claro lo que de verdad había sucedido en esos años, los que habían sido vitales para la familia. Entonces, la abogada de Valeria presentó la prueba clave, una serie de cartas escritas por la abuela Ana a Valeria durante sus últimos años, cartas en las que la abuela hablaba de sus sentimientos hacia ella, de lo agradecida que estaba por su presencia constante, de cómo Valeria la había cuidado,
sobre todo cuando su salud empezó a declinar. La abogada leyó las cartas en voz alta, haciendo que la sala quedara en silencio. Estas cartas, continuó la abogada, son una prueba irrefutable del vínculo inquebrantable entre Valeria y su abuela. La abuela Ana expresó en cada una de ellas su amor y su gratitud hacia Valeria, quien fue su apoyo en los momentos más oscuros de su vida. Leticia, visiblemente incómoda, cruzó los brazos sobre su pecho y soltó un suspiro. Sabía que las cartas dejaban en evidencia lo que Valeria había hecho, pero no iba a rendirse tan fácilmente. Se levantó y comenzó a hablar, su tono de voz cortante. «¿Eso es todo lo que tienen? ¿Unas cartas? Las palabras no son suficientes. Lo que importa aquí es la acción. Yo fui la que estuvo aquí cuando la abuela Ana más lo necesitaba. Yo fui la que cuidó de ella durante sus últimos días». Leticia siguió con su argumento, destacando su propia versión de los hechos, tratando de hacer que Valeria pareciera la ausente. Sin embargo, Valeria sabía que la verdad estaba de su lado. Lo que Leticia no entendía era que el amor no se demostraba solo con acciones materiales, sino con el sacrificio y el compromiso que Valeria había mostrado durante tantos años. Además, sabía que la casa de la abuela Ana no era solo un bien material, sino un legado de amor y recuerdos. El juez escuchó atentamente los argumentos de ambas partes y pidió un receso para deliberar. Valeria aprovechó para salir de la sala y respirar aire fresco, aliviada por haber presentado las cartas de su abuela, pero también con el peso de lo que aún quedaba por delante. Mientras caminaba por los pasillos del tribunal, recordó una de las cartas en particular, escrita pocos meses antes de la muerte de la abuela. En ella, Ana le agradecía por ser su roca, su apoyo incondicional. En sus palabras, Valeria sentía el eco del amor que la abuela le había dado toda su vida. Ella no podía fallarle ahora. No podía dejar que Leticia se llevara la casa, el único pedazo físico que quedaba de su abuela. «Lo estás logrando, Valeria», se dijo a sí misma en voz baja. «Esto no es solo por la casa, es por todo lo que ella representó en tu vida». A medida que el receso llegaba a su fin y Valeria regresaba a la sala del tribunal, se sintió más fuerte que nunca. Sabía que el juicio aún no había terminado, pero tenía algo que Leticia nunca tendría, la verdad. La sala de audiencias se llenó nuevamente de una tensión palpable cuando las puertas se abrieron para reanudar el juicio. Valeria se sentó con la espalda recta, una mezcla de esperanza y temor llenando su pecho. Su abogada había presentado todas las pruebas posibles, pero aún faltaba algo crucial, el testimonio de un último testigo que podría cambiar el rumbo de todo el caso. La abogada de Leticia había jugado su carta de agresividad, pero Valeria sabía que lo único que quedaba por hacer era demostrar la realidad de su vínculo con la abuela Ana. El juez, de rostro grave, observaba a todos en la sala, y el público guardaba un silencio que parecía interminable. «Vamos a llamar al último testigo», dijo el juez, rompiendo el silencio. El corazón de Valeria dio un salto cuando vio a la figura que entraba a la sala. Era Ana María, la amiga más cercana de la abuela Ana. Valeria nunca la había visto antes en el tribunal, pero sabía que su testimonio era fundamental. Ana María había sido una presencia constante en la vida de su abuela y conocía bien la relación de Valeria con ella. Ana María subió al estrado y juró decir la verdad. Su mirada estaba fija, seria, pero en su rostro se podía ver una ligera tristeza. Cuando comenzó a hablar, sus palabras resonaron en la sala con una claridad que dejó a todos en silencio. «Conozco a Valeria desde que era pequeña», comenzó Ana María, «y puedo asegurar que la relación que tuvo con su abuela no solo era de amor, sino de una devoción inquebrantable. Ana la veía como una hija, y Valeria, por su parte, nunca dejó de cuidar de ella. Valeria la observaba, sus ojos húmedos, sintiendo que algo dentro de ella se aliviaba con cada palabra de Ana María. La abuela Ana, aún en sus últimos años de vida, siempre le había hablado de su amistad con Ana María. A veces, en la calidez de la cocina de la casa, Valeria había escuchado esas historias, y ahora, por fin, esa amistad y la dedicación de Valeria a su abuela se volvían una verdad palpable en la sala de audiencias. Hubo momentos en los que la salud de Ana se deterioró, y Valeria fue la que estuvo a su lado, continuó Ana María. Recuerdo perfectamente cómo Valeria cancelaba todo, incluso sus propios compromisos, para estar con su abuela. Cuando las visitas al médico eran frecuentes, Valeria siempre la acompañaba, y jamás mostró una queja. Ese sacrificio era evidente, y Ana siempre me decía que Valeria le daba fuerzas para seguir adelante. Leticia observaba el testimonio con una expresión tensa, tratando de esconder su incomodidad.
Sabía que la amiga de la abuela no estaba allí para beneficiar su causa. La abogada de Leticia intentó interrumpir, pero el juez la hizo callar, dándole espacio a la declaración. Ana María también relató cómo la abuela había expresado su voluntad de dejar la casa a Valeria. Ana me dijo varias veces que cuando llegara su momento, Valeria sería la única en quien confiaba para preservar el legado de la casa. Me decía que Valeria tenía el corazón puro y que la casa era una extensión de su amor por ella. Valeria sentía que el mundo se desvanecía a su alrededor. Ana María estaba confirmando todo lo que había sentido en su interior durante años, todo lo que había vivido con su abuela, todo lo que había dado por ella. Sentía un nudo en la garganta, pero también una fuerza renovada. Al final, Ana María concluyó: yo no sé quién puede negar todo lo que Valeria hizo por su abuela. Ella no solo merecía el legado de la casa, sino también la paz que su abuela Ana finalmente encontró gracias a su cariño y dedicación. Cuando Ana María terminó su testimonio, Valeria sentía una mezcla de gratitud y alivio. Sabía que no solo se estaba jugando la propiedad, sino su derecho de honrar la memoria de su abuela. Leticia, al escuchar las palabras de la testigo, trató de ocultar su enojo. Sabía que la batalla legal se estaba complicando, pero no podía rendirse tan fácilmente. A pesar de sus intentos por desacreditar a Ana María, las pruebas y los testimonios eran demasiado fuertes para ser ignorados. El juez se levantó y pidió un receso antes de dar su veredicto final. Valeria no pudo evitar sentirse más cerca de la victoria, pero al mismo tiempo, un miedo latente la invadía. ¿Sería suficiente todo lo que había hecho, todo lo que había vivido, para ganar la batalla por la casa de su abuela? Mientras el tribunal se vaciaba por el receso, Valeria salió a respirar aire fresco. Se encontraba sola en el pasillo, rodeada por los ecos de sus propios pensamientos. El peso de la situación se sentía abrumador, pero sabía que no podía rendirse. Estaba luchando por algo mucho más grande que la casa misma. Estaba luchando por el amor, por el legado, por la dignidad de su abuela. El sonido del martillo del juez resonó por toda la sala. El tribunal, que había estado cargado de tensión durante días, finalmente se encontraba al borde de un desenlace. Valeria miraba al frente, sus manos entrelazadas sobre la mesa, temblando levemente mientras esperaba. El juez, con su expresión imperturbable, había escuchado todos los testimonios, todas las pruebas, y ahora, la decisión final estaba por ser anunciada. Leticia, en el banco opuesto, tenía la mirada fija en el juez, pero Valeria pudo ver cómo su prima, a pesar de su postura confiada, mostraba signos de nerviosismo. Las palabras de Ana María y los testimonios que habían dejado claro el amor y el sacrificio de Valeria por su abuela no podían ser ignoradas. Sin embargo, en la mente de Valeria, no existía certeza absoluta. Sabía que el poder de la decisión recaía en el juez, y solo él podría decidir si la conexión emocional y el legado de la abuela Ana serían suficientes para prevalecer sobre las demandas de Leticia. El juez se aclaró la garganta y, con un gesto firme, levantó la mano que sostenía el martillo. La sala se sumió en un silencio sepulcral. Después de evaluar todos los testimonios y pruebas presentadas por ambas partes, este tribunal ha tomado una decisión. Comenzó, su voz resonando por el aire tenso de la sala. El testimonio de Ana María, amiga cercana de la difunta abuela Ana, ha sido fundamental para esclarecer el vínculo único entre Valeria y su abuela. La evidencia de que Valeria fue la cuidadora principal de la señora Ana en sus últimos años y que fue designada como la heredera de la casa es clara. Valeria contuvo la respiración, sus ojos fijos en el juez. En su interior, una mezcla de esperanza y ansiedad la dominaba. Leticia, a su lado, parecía intentar contener su enojo, pero sus manos apretadas sobre el banco traicionaban su frustración. Por lo tanto, continuó el juez, este tribunal determina que la casa de la señora Ana será heredada por Valeria, tal como fue el deseo expreso de la difunta. Un suspiro colectivo recorrió la sala. Valeria cerró los ojos por un instante, dejando que la noticia se asimilara en su mente. Había ganado, no solo la casa, sino el derecho de preservar el legado de su abuela. Leticia se levantó de su asiento de un salto, su rostro rojo de ira. «Esto no puede ser», exclamó, levantando la voz ante la corte. «No es justo, ella no merece nada. Yo pasé más tiempo con mi abuela. Ella me prometió que la casa sería mía». El juez la miró con severidad. «Silencio en la sala», ordenó. Leticia intentó hablar de nuevo, pero la mirada del juez la hizo callar de inmediato.
Valeria sintió una mezcla de alivio y tristeza al ver la reacción de su prima. Sabía que Leticia había tenido sus propias razones para reclamar la casa, pero también comprendía que su prima no había vivido lo mismo que ella, no había tenido esa conexión profunda con la abuela Ana. Mientras Leticia se retiraba de la sala, Valeria sentía una tristeza inmensa por lo que se estaba perdiendo, por las oportunidades que no pudo aprovechar. El juez concluyó: este caso está cerrado. La propiedad de la señora Ana, la casa, queda bajo la posesión de Valeria. Que así se haga. Valeria no podía creer lo que escuchaba. El veredicto final había sido anunciado. Su lucha había valido la pena, y el legado de su abuela ahora le pertenecía, no solo por derecho, sino por amor. La abogada de Valeria le dio una palmada en el hombro, sonriendo con satisfacción. Has ganado, Valeria. Ahora, es el momento de empezar de nuevo. Valeria asintió lentamente, su mente aún procesando todo lo que había ocurrido. Mientras la sala de audiencia se vaciaba, y la multitud de personas se dispersaba por los pasillos, Valeria caminó hacia la salida. Ya no sentía el peso de la incertidumbre sobre sus hombros. Había llegado hasta aquí no solo por la casa, sino por su abuela, por todo lo que ella significaba en su vida. En su corazón, Valeria sabía que la casa no era solo una propiedad, era la última conexión con su abuela, un refugio emocional que jamás dejaría ir. En ese momento, mientras se dirigía hacia la salida del edificio judicial, Valeria se dio cuenta de que, aunque había ganado el juicio, todavía quedaba mucho más por hacer. El proceso de sanación estaba lejos de terminar. La herencia que su abuela le había dejado no era solo material, sino emocional, espiritual. En la casa, Valeria encontraría la fuerza para seguir adelante, para construir un futuro que honrara su pasado. El sonido de la puerta cerrándose en la casa de la abuela Ana resonó como una campana en el vacío. Valeria había regresado finalmente a ese lugar que había significado tanto para ella a lo largo de su vida, ahora completamente suyo, pero también lleno de recuerdos y emociones a flor de piel. En el aire aún flotaba el eco de las risas de su abuela, de los días tranquilos en el jardín, de las conversaciones en la cocina. Cada rincón de la casa guardaba un pedazo de historia, no solo de su abuela, sino de ella misma, de todo lo vivido en ese refugio que ahora estaba más lleno que nunca de significado. Había pasado un tiempo desde el juicio, pero los recuerdos del proceso seguían frescos en su mente. Leticia, aunque había sido derrotada en la corte, no había dejado de intentar que Valeria reconsiderara su decisión. Las llamadas telefónicas y los correos electrónicos llegaron durante semanas, llenos de acusaciones y reclamos. Pero Valeria había decidido seguir adelante. La casa de la abuela no era solo un bien material, era un símbolo del amor y el sacrificio, de la memoria que quería preservar. Había aprendido que, a veces, la verdadera victoria no era ganar algo tangible, sino ganar la paz interna. Mientras Valeria caminaba por el pasillo hacia la cocina, su mente viajaba atrás, recordando los días que pasaba allí con su abuela. La casa había sido testigo de su crecimiento, de sus aprendizajes, de la fortaleza que había encontrado en los momentos más difíciles. Y ahora, debía honrar ese legado. La decisión de quedarse en la casa no solo era para preservar los recuerdos, sino para continuar lo que su abuela había comenzado, una vida llena de amor, de respeto por la familia y por la tradición. En el jardín, Valeria se agachó y tocó las flores que su abuela había plantado con tanto esmero. Sus dedos rozaron los pétalos de una rosa amarilla, que aún florecía en el rincón que su abuela tanto cuidaba. Recordó cómo, cuando era pequeña, su abuela le había explicado el significado de cada flor, cómo le había enseñado a cuidar de ellas como si fueran seres vivos, no solo plantas. Cada flor tiene su propio ritmo, le había dicho la abuela. Algunas florecen rápido, otras toman tiempo, pero todas tienen algo especial. Valeria comprendió que, al igual que esas flores, ella también había florecido a su propio ritmo, con sus propias luchas y victorias. No era la casa lo que la definía, sino las decisiones que tomaba, las acciones que realizaba, el amor que podía ofrecer a los demás. Mientras el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de un naranja cálido, Valeria se sentó en el banco que su abuela solía ocupar, mirando el horizonte. Por un momento, todo parecía en paz. La casa, aunque llena de recuerdos, ya no era solo un refugio del pasado, sino un trampolín hacia el futuro. Valeria había aprendido a aceptar lo que no podía cambiar, pero también a tomar control sobre lo que sí podía, su vida, sus emociones, su futuro.
El sonido del viento moviendo las hojas de los árboles en el jardín le trajo una sensación de calma. Valeria entendió que la casa era solo un lugar, pero lo que realmente importaba era el legado que ella llevaba dentro. Había ganado la casa, sí, pero lo que realmente había ganado era la oportunidad de continuar su vida con la memoria de su abuela como guía, de construir nuevas experiencias en un espacio que, aunque cargado de nostalgia, estaba lleno de posibilidades. Poco después, Valeria salió al jardín y miró una vez más a su alrededor. Esta era su casa, su legado, y ella decidiría cómo vivir en ella. No solo como un refugio, sino como un símbolo de su fortaleza y su amor por la abuela que siempre había creído en ella. El sol ya se había puesto por completo, y Valeria, con una sonrisa tranquila, se levantó del banco. Tenía mucho por hacer, muchas decisiones que tomar, pero lo hacía con la certeza de que, al final del día, no importaba lo que el mundo dijera. Lo que importaba era que ella, finalmente, había encontrado su paz. Y mientras caminaba hacia el interior de la casa, una sola frase cruzó por su mente, como un mantra: el legado no es solo lo que dejamos atrás, sino lo que seguimos creando cada día. ¿Y tú, qué opinas? ¿Qué harías en el lugar de Valeria, preservando el legado familiar o tomando un nuevo rumbo? Déjanos tus pensamientos en los comentarios.